Hola, hola, bienvenidos una vez más a la historia, en un audio. Preparaos para sumergiros con nosotros en el enigma de Stonehenge. Un lugar que ha cautivado la imaginación durante siglos. Sí, desde luego. Tenemos artículos, investigaciones, incluso algunas notas personales. Y estamos listos para compartir las ideas más fascinantes contigo. Efectivamente, Stonehenge es uno de esos lugares que despierta la curiosidad de todo el mundo. Totalmente. Y hoy vamos a intentar comprender mejor este monumento desde sus orígenes hasta las últimas investigaciones. Empecemos por imaginar cómo era la llanura de Salisbury antes de la construcción de Stonehenge. Allí. ¿Qué nos dicen las investigaciones sobre ese periodo? Las investigaciones nos muestran un panorama muy diferente al que vemos hoy. En lugar de un paisaje abierto, imaginad un denso bosque habitado por comunidades del Mesolítico. ¿En serio? Estos grupos que vivían de la caza y la recolección ya tenían una relación especial con esta tierra miles de años antes de que se erigiera Stonehenge. Es interesante pensar que la historia de este lugar se remonta a un pasado tan remoto. Desde luego. ¿Qué evidencias tenemos de la presencia de estos grupos en la zona? Se han descubierto una serie de agujeros que, según los arqueólogos, albergaban postes de madera. Estos datan de alrededor del 8000 haces. Y su alineación este-oeste sugiere una posible conexión con el movimiento del Sol. Podríamos decir entonces que ya existía una conciencia astronómica en esa época. Es una posibilidad que los investigadores están estudiando. Estos agujeros podrían indicar la existencia de prácticas rituales relacionadas con el Sol, lo que nos daría una idea de la importancia que este lugar ya tenía para las comunidades prehistóricas. Fascinante. Ah, Y luego, poco a poco, el bosque fue dando paso a campos de cultivo, ¿no? exacto. Con la llegada de la agricultura durante el Neolítico, el paisaje de la llanura de Salisbury comenzó a transformarse. Alrededor de 3500 a.C. se construye el Cursus, una enorme avenida ceremonial que precede a Stonehenge. ¿En qué consistía exactamente el cursus? Imagina dos zanjas paralelas que se extienden a lo largo de casi 3 kilómetros, creando un espacio delimitado dentro del paisaje. Vaya. Aunque su función exacta se desconoce, se cree que el cursus pudo haber sido utilizado para procesiones o rituales relacionados con el ciclo agrícola. Interesante. Sí. Y también se han encontrado evidencias de asentamientos en la zona, ¿verdad? Sí, uno de los más importantes es Bleakmead, un lugar cercano a Stonehenge con una fuente de agua permanente. Ajá. Se cree que este asentamiento estuvo habitado desde el 4000 hacia Toso, lo que nos indica que la ocupación humana en la zona es muy anterior a la construcción de Stonehenge. O sea que Stonehenge no surgió de la nada, sino que se desarrolló en un paisaje ya habitado y con una larga historia. Exactamente, Stonehenge formaba parte de un entramado cultural y religioso mucho más amplio que se fue desarrollando a lo largo de siglos. Y hablando de Stonehenge, la construcción de este monumento en sí misma es todo un enigma. Sin duda. ¿Podrías hablarnos de las diferentes etapas de su construcción? Por supuesto, la construcción de Stonehenge se extendió durante un periodo de tiempo increíblemente largo, al menos 1500 años. Y se divide en varias fases. No fue un proyecto que se completara una sola vez, sino que se fue modificando y ampliando a lo largo de generaciones. Ya veo. Claro. ¿Cuáles fueron las primeras estructuras que se erigieron? En primer lugar, se excavó un foso circular como un terraplén interior. Ajá. Posteriormente se erigieron las primeras piedras, las llamadas piedras azules, que son más pequeñas, y provienen de las montañas de Preseli en Gales. Es asombroso pensar que transportaron esas piedras desde una distancia tan grande. Increíble. ¿Qué sabemos sobre cómo lo hicieron? Es un misterio que aún intriga a los investigadores. Ah, La teoría inicial era que las piedras se trasladaban sobre troncos, pero actualmente se baraja la posibilidad de que se usaran bolas de madera o piedra como una especie de rodamientos. un esfuerzo logístico impresionante para la época. Sin duda. Y luego se incorporaron las piedras de Sarsen, ¿verdad? Exacto, las piedras de Sarsen son los enormes megalitos que conforman el círculo exterior de Stonehenge. A diferencia de las piedras azules, estas se extrajeron de un lugar mucho más cercano a unos 30 kilómetros de distancia. Es decir, que utilizaron distintos tipos de piedra procedentes de diferentes lugares, cada una con sus propias características. Efectivamente. Y la disposición final de estas piedras en Stonehenge es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Ajá. Tenemos el círculo exterior de Sarsen con sus dinteles, luego el círculo interior de piedras azules. Sí. Y en el centro, una estructura en forma de herradura también formada por piedras azules. ¿Y qué hay de la piedra del altar? Y oigo hablar de ella. La piedra del altar es una losa de arenisca que se encuentra en el centro de la herradura. Su nombre proviene de las primeras interpretaciones del monumento, Ya. aunque su función exacta sigue siendo un misterio. Un conjunto arquitectónico realmente impresionante con una precisión y una simetría que aún hoy nos asombran.
Desde luego. Y todo esto sin la tecnología moderna que tenemos hoy en día. Efectivamente, y lo que hace aún más fascinante a Stonehenge es que no estaba aislado. Formaba parte de un complejo mucho más grande, un paisaje ritual interconectado con otros monumentos y elementos del entorno. Hablemos de ese complejo. ¿Eh? ¿Qué otros elementos formaban parte de este entramado? A pocos kilómetros de Stonehenge se encuentra Dorrington Walls, Ah, un enorme recinto circular delimitado por una zanja y un terraplén. Se cree que este lugar albergaba un asentamiento quizás de carácter temporal, ya. donde se celebraban grandes festines y reuniones. ¿Y qué tipo de actividades se llevaban a cabo en Dorrington Walls? Pues, ¿Tenemos alguna pista? las excavaciones arqueológicas han revelado una gran cantidad de restos de animales, herramientas y cerámica, lo que nos indica que este lugar era un centro de actividad durante ciertas épocas del año. Ya veo. Es posible que las comunidades neolíticas se reunieran aquí para celebrar fiestas, intercambiar bienes o realizar ceremonias relacionadas con el ciclo agrícola. Es fascinante imaginar estas comunidades reuniéndose en Dorrington Walls, preparándose para ceremonias o simplemente compartiendo sus experiencias y conocimientos. Mencionaste antes otro monumento, Woodhenge. Sí, sabemos sobre este lugar. Woodhenge es otro punto clave en este paisaje ritual. Ajá. Se trata de una estructura de madera con un diseño similar a Stonehenge, también datada en el Neolítico. Ya. Lo fascinante es que Woodhenge estaba conectado al río Avon por una avenida ceremonial, lo que sugiere una posible procesión ritual entre ambos lugares. Podríamos decir que Stonehenge y Woodhenge eran como dos caras de una misma moneda, representando diferentes aspectos de las creencias y prácticas de estas comunidades. Es una posibilidad muy interesante. Sí. Imaginemos una gran procesión que comienza en Dorrington Walls, donde se celebran festines y se preparan las ceremonias. Ajá. Luego la gente se dirige hacia el río Avon Sí. y sigue la avenida hasta Woodhenge, donde se realizan rituales relacionados con la vida y la naturaleza. Finalmente, la procesión culmina en Stonehenge, un lugar asociado con la muerte y la eternidad. Una imagen realmente evocadora que nos permite vislumbrar la riqueza y complejidad de las creencias de estas comunidades. Y hablando de la muerte, hablemos de los enterramientos en Stonehenge. Claro. ¿Qué nos dicen estos hallazgos sobre las personas que construyeron y utilizaron este monumento? Durante mucho tiempo, los enterramientos en Stonehenge fueron un misterio. Ya, Se encontraron restos cremados de al menos 58 individuos, Karen. pero al estar quemados era difícil obtener información sobre su origen. Sin embargo, un estudio revolucionario en 2018 arrojó nueva luz sobre este asunto. ¿En qué consistió este estudio? Este estudio utilizó el análisis de isótopos de estroncio, Ajá. un elemento químico presente en los huesos, Ya. para determinar la procedencia de esos individuos. Y los resultados fueron sorprendentes. Al menos 10 de ellos provenían del oeste de Gales, concretamente de las montañas de Preseli, ¿En serio? el mismo lugar de donde se extrajeron las piedras azules. Es increíble pensar que no solo transportaron las piedras, sino que también llevaron consigo a sus muertos. ¿Qué nos dice esto sobre la conexión entre la gente de Stonehenge y las montañas de Preseli? Nos habla de un vínculo profundo de una conexión que iba más allá de lo meramente práctico. Ya veo. Es posible que las montañas de Preseli tuvieran un significado sagrado para estas personas. Quizás eran consideradas el hogar de los ancestros o la fuente de poder espiritual. Este descubrimiento añade una nueva capa de complejidad al misterio de Stonehenge. Es como si las propias piedras azules llevaran consigo la memoria de estas personas de su viaje, desde Gales hasta la llanura de Salisbury. Y ahora la gran pregunta, ¿cuál era el propósito de Stonehenge? Esa es la pregunta del millón. Sí, Existen numerosas teorías, algunas más plausibles que otras. claro. Una de las más aceptadas es la de su función como observatorio astronómico. La alineación de las piedras con los solsticios y equinoccios sugiere que Stonehenge se utilizaba para marcar el paso del tiempo y las estaciones. De hecho, en el solsticio de verano, el sol sale justo en el eje de la construcción. Cierto. Es un espectáculo impresionante que aún hoy atrae a multitudes de personas. Y también se ha encontrado una conexión astronómica entre Woodhenge y el solsticio de verano. En este caso, el sol se pone en el eje de Woodhenge. ¿Ya? Esto nos lleva a pensar que ambos monumentos estaban relacionados con las celebraciones del solsticio, quizás como un ciclo que marcaba la muerte y el renacimiento de la naturaleza. Un ciclo que se reflejaba también en los rituales que se llevaban a cabo en ambos lugares. Es muy probable, además de su función astronómica, Stonehenge también podría haber sido un lugar de culto a los ancestros de sanación o de peregrinación. Las piedras, con su imponente presencia, evocaban la idea de la eternidad, de una conexión con el pasado y con el futuro. Es posible que las personas que acudían a Stonehenge buscaran respuestas a las grandes preguntas de la vida y la muerte. Un lugar lleno de misterio y significado que aún hoy nos fascina y nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el universo.
Pero no podemos olvidar que Stonehenge también ha sufrido a lo largo de la historia. Efectivamente, el vandalismo ha sido una constante en la historia de Stonehenge. ¿Ya? Desde el robo de piedras para su uso en otras construcciones hasta los actos de vandalismo durante las celebraciones del solsticio de verano. Recuerdo el incidente de 2024 cuando activistas del grupo Just Stop Oil rociaron con pintura naranja 3 de las piedras. Afortunadamente, la pintura se pudo eliminar sin dañar las piedras. Menos mal. Pero este incidente nos recuerda la fragilidad de este patrimonio histórico y la importancia de protegerlo para las futuras generaciones. Totalmente. Y para terminar esta fascinante inmersión en el mundo de Stonehenge, hablemos de una teoría que, aunque controvertida, no deja de ser intrigante. Ajá. Me refiero a la presencia de la proporción áurea en el diseño de Stonehenge. La proporción áurea, también conocida como el número de oro, es una constante matemática que se encuentra en la naturaleza y en el arte. Y algunos investigadores creen haber encontrado evidencias de esta proporción en la disposición de las piedras de Stonehenge. ¿Podrías darnos algún ejemplo? Por ejemplo, en la relación entre el ancho de la herradura de megalitos y el diámetro del círculo pagano. Si esto se confirmara, estaríamos hablando de un nivel de sofisticación matemática insospechado para la época. Una prueba más de que los constructores de Stonehenge poseían un conocimiento profundo del mundo que les rodeaba, un conocimiento que aún hoy en día nos sigue sorprendiendo. Es realmente fascinante la posibilidad de que la geometría sagrada y las matemáticas avanzadas estuvieran presentes en la construcción de Stonehenge. Sin duda, y lo que es aún más sorprendente es que a pesar de todos los estudios e investigaciones que se han realizado, Stonehenge sigue guardando muchos secretos. Es como si este monumento milenario nos estuviera hablando a través del tiempo, invitándonos a descifrar sus enigmas. Y cada nuevo descubrimiento, cada nueva teoría nos acerca un poco más a la comprensión de este lugar único en el mundo. Efectivamente, Stonehenge nos desafía a replantearnos nuestras ideas sobre el pasado y sobre las capacidades de las sociedades antiguas. Nos muestra que el ser humano, desde tiempos remotos, ha buscado respuestas a las grandes preguntas de la existencia, ha sentido la necesidad de conectar con algo más grande que sí mismo. Para aquellos que quieran profundizar en este apasionante tema, hemos incluido una lista de las fuentes que hemos utilizado para elaborar esta inmersión. Y como siempre nos despedimos con una pregunta para la reflexión. Tras descubrir que algunos de los individuos enterrados en Stonehenge provenían de las montañas de Preseli, ¿qué nos dice esto sobre la organización social, las creencias y la complejidad de la vida de quienes construyeron este enigmático monumento? Una pregunta que nos deja con ganas de seguir explorando, de seguir investigando, de seguir sumergiéndonos en los misterios del pasado. Hasta la próxima inmersión.